Trump, Putin, vuelve el optimismo. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Bernardo. El gobierno de Rusia tumbó a los oligarcas criminales rusos. A Trump le tocaría hacer lo mismo, pero parece que lo hace a medias. En Europa tienen que tumbar a sus oligarcas o los llevarán a la pobreza y la tercera guerra mundial. Bueno, es un análisis que se puede compartir bastante. Bueno, que lo vamos a relacionar con lo que está sucediendo estos días, ¿no? Esta nueva conversación telefónica entre Trump y Putin, pues parece que nos vuelve a situar en un contexto pues, de optimismo, vamos a decir, con respecto a la evolución de estas conversaciones o prenegociaciones, vamos a decir, conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Un optimismo que se había visto truncado cuando daba la impresión de que de pronto Trump empezaba a hacer el juego a estas estrategias de imagen de, de Zelensky y de la clase política europea que parecían destinadas a colocar a Rusia ante una trampa, ¿no? Es decir, que se decía que Ucrania aceptaba un alto el fuego que evidentemente le favorecía a ellos. Eso no era aceptar nada, era más que nada proponer o exigir o lo que se quisiera, ¿no? Y entonces desde Estados Unidos, pues Trump y su equipo transmitían que ahora que ya había cedido Ucrania le tocaba a Rusia y que sería pues muy negativo que si Rusia no cedía pues que iba a quedar claro quién tenía la culpa, ¿no? De que el conflicto se mantenga, ¿no? Y de pronto ahora, después de la evidente y ya conocida negativa de Rusia, no se utiliza esa estrategia de imagen desde Estados Unidos, sí se intenta evidentemente desde estos líderes europeos que están al servicio de la oligarquía financiera, ¿no? Pero desde el trumpismo no se intenta utilizar esa operación de imagen para responsabilizar a Rusia, sino que ahora da la sensación de que, al contrario, partiendo de esa conversación entre Trump y Putin, de alguna forma se acepta el lenguaje de Rusia sobre el tipo de alto el fuego que se propone para trasladarlo a Ucrania, ¿no? Bueno, en principio esto es una razón para que vuelva al optimismo en el sentido de que, bueno, algo que parecía que se estaba rompiendo, algo tan fundamental para la propia supervivencia de la humanidad como el diálogo entre Estados Unidos y Rusia, parecía que se estaba rompiendo y ahora parece que no, que continúa, ¿no? No, la cuestión es cómo interpretamos todo esto. Pues la forma más lógica de interpretarlo es teniendo en cuenta la forma de gestionar la política internacional y también a veces la nacional por parte de Trump o del trumpismo, ¿no? Y para ello nos remitimos a su primer mandato. Pero claro, habíamos pensado que esa forma de gestionar la geopolítica de su primer mandato no se tenía por qué repetir en el segundo, porque en el primer mandato respondía a una extrema debilidad de Donald Trump y mientras que ahora parecía que iba a estar mucho más fuerte, controla su partido, controla las dos cámaras, tiene una experiencia sobre cuáles son los enemigos a los que tiene que hacer frente, parecía que ahora con menos enemigos iba a gestionar las cosas de otra forma, ¿no? De una forma más lineal si se quiere, ¿no? Porque claro, el primer mandato ya sabéis, una contradicción constante, no solo en cuanto a las decisiones que tomaba, los mensajes que lanzaba, en cuanto a los nombramientos también. Nombraba una persona, a los 3 meses la cesaba, nombraba otra, volvía a cesar a los 5 meses, etcétera. Claro, todas esas contradicciones en parte se pueden atribuir a su personalidad, a su carácter, pero estaban fundamentalmente relacionadas con la necesidad de contentar a distintos grupos de interés, ¿no? De tal forma que cuando había problemas con un determinado sector, pues para tranquilizar a ese sector, tomaba decisiones, eh, digamos, bien vistas por él mismo, o nombraba personas bien vistas por ese sector, ¿no? Aunque luego 3 meses después las destituyera, ¿no? Bueno, estuvo jugando a ese juego constantemente durante 4 años. Unos dicen que, bueno, esto le impidió hacer las políticas que quería hacer,
otros dicen que gracias a esa forma de actuar, pues sobrevivió los 4 años a pesar de los intentos de impeachment, etcétera, ¿no? Pero bueno, de una forma u otra, el caso es que es un estilo de gestionar la presidencia de Estados Unidos que ahora vemos que se repite, ¿no? Vemos que se repiten estos movimientos constantes en una y otra dirección que tenemos que ser prudentes a interpretar. Nosotros estábamos constantemente diciendo que ojo con sobrevalorar las palabras de Trump en un sentido o en otro, porque miente sistemáticamente. Pero es que también miente al actuar, ¿no? Es decir, que no actúa como él quiere, sino como en el momento piensa que es necesario para hacer frente a un determinado problema de corto plazo. Es una estrategia extraordinariamente cortoplacista, ¿no? Que aparentemente le permite, pues de una forma o de otra, pues taponar agujeros, pues frenar el paso a enemigos y una de dos, o sobrevivir como presidente o quizás ir avanzando en sus últimos objetivos, ¿no? Independientemente de cuáles sean esos últimos objetivos, ¿no? Porque claro, Bernardo nos dice a Trump le tocaría hacer lo mismo, pero parece que lo hace a medias, de tumbar a los oligarcas, ¿no? Bueno, habría que saber que realmente lo quiere hacer. Desde luego, ya sabéis que su lema en la primera campaña, en el primer mandato, era, para acceder al primer mandato, este lema de drenar el pantano, drain the swamp, ¿no? Y no lo hizo, no lo hizo. Es lo que quería hacer, pero no pudo. Bueno, esto se dice también de todos los gobernantes, ¿eh? De todos los gobernantes a los que por una razón tenemos simpatías, no hacen en algún ámbito lo que nosotros creemos que se debería hacer, entonces lo justificamos, bueno, pues por los que están alrededor, por las circunstancias, etcétera. Pero bueno, ya hemos dicho más de una vez que igual tampoco es tan importante lo que él realmente piense íntimamente, ¿no? Sino lo que piensan él y el conjunto de grupos de interés que inciden sobre él y de una u otra forma configuran su presidencia, ¿no? Configuran y la van a seguir configurando, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vuelve el optimismo, eso sí podemos decir, en la medida en que esas conversaciones se mantengan, pero y además ahora el contexto está muy claramente situado dentro de las estrategias rusas y esto es cada vez más claro a medida que pasa el tiempo. Ya estamos en 19 de marzo, 2 meses después de el acceso a esa presidencia en la que Trump decía que el primer día ya iba a resolver la guerra de Ucrania. 2 meses, bueno, el calendario ruso parece que apunta al segundo semestre, ¿eh? Al segundo semestre, probablemente más dentro del segundo semestre, más hacia fin de año que otra cosa, ¿no? Con lo cual, bueno, a medida que se van ganando meses, pues el calendario de estas negociaciones o de estas conversaciones se va acercando progresivamente al calendario estratégico de Rusia, ¿no? Bien, bueno, el inciso último que dices, ¿no? En Europa tienen que tumbar a sus oligarcas o los llevarán a la pobreza y la tercera guerra mundial. Bien, a la pobreza ya nos están llevando. Llevan 30 años, 40 años destruyendo Europa y efectivamente nos quieren llevar a la guerra mundial, ¿eh? Si les dejamos estar en una situación tan desesperada, la clase política europea, esos ya sabéis que dicen que son de izquierda, de derecha, de centro, que es mentira, esa clase política europea y los oligarcas de los que dependen, ¿no? Están en una situación tan desesperada que están dispuestos a todo y quieren llevarnos a una gran guerra. Y efectivamente, si les dejamos, si no nos organizamos ya, organizarse ya sabéis lo que es. Si hay organizaciones independientes en tu entorno que defiendan a los ciudadanos, pues ayudarlas, apuntarte a ellas, y si no las hay, pues ayudar a crearlas. No hay otra. Al final, independientemente de lo que cada uno haga desde su ámbito,
las organizaciones de masa, las organizaciones políticas son imprescindibles para canalizar la reacción de los ciudadanos. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.